la mar, sus hombres y mujeres celebran hoy a la patrona. El Carmen recorre cada punto del litoral con la devoción y las ganas de fiesta que vuelven tras la pandemia. Hablamos de altas temperaturas, de fuego también, dos de los asuntos desde luego que se han colado en el protagonismo de este fin de semana y en la celebración en Gijón del Carmen. El Principado está pendiente de estos asuntos. Maximino Álvarez. Sí, buenas tardes. Aquí en este club de regatas se está celebrando a esta hora el cóctel, antes la tradicional misa y la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, un acto en el que ha participado la consejera de Presidencia, Rita Camblor, quien ha pedido también prudencia a los ciudadanos, que extremen las precauciones para evitar golpes de calor, que se hidraten, y también ha afirmado que los fuegos activos ya se encuentran controlados, aunque se trabaja para la total extinción, ya que algunos de ellos todavía están activos. Vamos a ver si queda solo en un susto o al final vamos a llegar. Aquí en Asturias sabéis que no estamos muy preparados para este tipo de temperaturas, sobre todo tanto tiempo seguido, ¿no? Pues fuego y altas temperaturas, desde luego, son protagonistas este fin de semana en Asturias y han sido protagonistas de la celebración del Carmen, donde tú te encuentras ahora más en Gijón. Se ha hablado de lo que está pendiente el Principado. Sí, el Infopa sigue activo en estos momentos, es la fase 0, la más baja por así decirlo, y así seguirá hasta que esos fuegos se den totalmente por extinguidos. Actualmente, como estamos contando, se encuentran en fase de control, los efectivos trabajan para evitar que se puedan avivar esos fuegos que ayer se declaraban en varios municipios, en Peñamellera, Nallande, Navia, Somiedo o Belmonte, aunque los más preocupantes eran esos de Peñamellera, donde se registraban varios fuegos, y de Allande. Como decimos, la consejera de Presidencia ha estado en estos actos del Carmen, ha afirmado que los efectivos están trabajando para ello y también ha pedido a toda la ciudadanía que tenga precaución por las altas temperaturas de récord que se esperan para mañana domingo, un domingo en el que pues no estamos acostumbrados, y por ello ha pedido que los más vulnerables pues tengan a evitar esos golpes de calor, para ello que se hidraten y que se pongan sobre todo también a la sombra. Están encontrando sobre todo los perímetros para que no que esté el fuego apagado. Estaban haciendo intervenciones con los helicópteros para echar agua y dejar la zona regada, dejar bien mojado el perímetro de la zona del incendio para que no se pueda extender, y bueno, en principio todo bastante bien controlado. Que no salgan las horas de más calor, que procuren estar hidratados y no hacer tampoco así muchos trabajos que requieren de un esfuerzo que lleve un sobrecaloramiento, digamos, del propio cuerpo, de la propia temperatura. Fe que también se ha visto en Gijón, con la mar, no podía ser de otra manera, ya que estamos hablando del Carmen, Max, como protagonista. Sí, aquí esta mañana también ha salido la Virgen del Carmen, lo hacía de esa iglesia de San Pedro, en torno a la 1 de la tarde, ante una multitud de personas. Primero tenía lugar esa tradicional misa, después la ofrenda floral, y no podía faltar la salve marinera cantada a esa Virgen del Carmen y ese Gijón del alma. Un acto en el que ha participado pues autoridades, aunque han echado de menos, dicen algunos de los asistentes, a la alcaldesa de Gijón, Ana González, que ha preferido no venir. También el comandante naval de Gijón procedía a una locución, a unas palabras ante la comunidad. Muy contentos porque volvemos después de 3 años a celebrar plenamente el día de nuestra patrona, que es la patrona de todas las gentes de la mar, no solo de la Armada, sino también de la marina mercante, de pesca, salvamento, deportiva, recreativa. Y bueno, pues desde aquí felicitar a toda la comunidad marítima